Muy buenas. Antes, con un sueldo normal, una familia tenía su casa, empezaba a pagarse su casa en el campo, o en la aldea, o en la playa, un coche, o incluso dos, a lo mejor uno para ir a trabajar y otro para llevar a los niños al colegio, e incluso se podían permitir de vez en cuando irse de vacaciones. Hoy en día, la mayor parte de las parejas, incluso trabajando los dos, viven de alquiler. A duras penas pueden permitirse mantener un perro o un par de gatos y comprarle el pienso y la comidita y todo esto. De lo que ganan, un buen mordisco se lo lleva el Estado. De lo que les queda, un 70% lo tienen que gastar tranquilamente en el alquiler, en estos alquileres superinflados que tenemos hoy en día. Y ya digo, para eso, sin la mayor parte de las veces, ni siquiera poder permitirse una hipoteca y soñar con tener una casa en el futuro. Y con el resto del dinerito que les queda, pues malviven, sin ser propietarios, sin tener coches, sin tener hijos. La tasa de natalidad está bajísima. En España creo que en 2024 1.1 me parece. Sin tener hijos, sin tener coches, sin tener casa, sin tener nada, incluso con 2 salarios. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Eso decían. Algo está fallando aquí, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a intentar desentrañar cuál es el origen de todo esto. Bien, es un tema potente, es un tema curioso, el de, digamos, los cambios sociológicos que tuvieron lugar a partir de los años 70, más o menos, del siglo pasado, la incorporación de la mujer de manera masiva al mercado laboral y todas estas cuestiones. Bien, como tema espinoso que es y como tema potente que es, hay que hacer aquí, lógicamente, una serie de disclaimers, ¿no? Que se dice en inglés, que no tiene una traducción en español, sería algo como un descargo de responsabilidad, ¿no? Bien, ¿a qué disclaimers me refiero? Bien, aquí no se va a criticar en ningún caso que las mujeres trabajen o se incorporen al mercado laboral. De hecho, cualquier persona que conozca un poco este canal sabe que abogamos normalmente por la capacidad de las personas de decidir por sus vidas, dónde quieren trabajar, de qué, a qué quieren dedicar su tiempo, sus recursos, su dinero, etcétera, ¿no? Aquí es una defensa normalmente a ultranza de la libertad. Entonces, la crítica no es que las mujeres trabajen, por supuesto, ni que las mujeres tengan opción, por ejemplo, de decidir no tener hijos, por ejemplo. Aquí no estamos abogando por un tipo de familia único, ni que las cosas tengan que hacer de una manera concreta, nada de eso, absolutamente nada de eso. Más bien va a intentar ser un análisis de carácter sociológico, también económico, filosófico, sobre todo también moral. Y lo que va a rodear a todo esto va a ser la filosofía política, ¿no? Las razones políticas, las razones sociológicas detrás de todo esto, ¿vale? Entonces, lo digo porque hoy en día hay que explicarlo todo, no vaya a ser que la gente empiece a entender cosas que no son y que nadie estaba aseverando. Entonces, bien, el análisis estructural lo que va a decir, básicamente, el que vamos a hacer hoy es de cómo el Estado y las élites usaron o utilizaron esta incorporación de la mujer al mercado laboral como una excusa para aumentar la recaudación, como para aumentar la base de recaudación, también la deuda, el endeudamiento social y el control social también, ¿vale? Entonces, la pregunta central de todo lo que vamos a ver hoy va a ser: ¿fue esto una emancipación real o fue una especie de captura estratégica? Es decir, se tendió una especie de trampa diciendo, bueno, que venga la emancipación por aquí, que ya os espero yo con el carrito del helado al otro lado, ¿no? Vamos a ver esto. Bien, hay varios factores, hay factores económicos, hay factores sociológicos, hay factores políticos estratégicos. Vamos a empezar por los sociales, que creo que son un poco más divertidos. Bien, lo primero de los que os quiero hablar hoy es de la crisis del cuidado, de la crisis de los cuidados, ¿vale? Antes hay que tener en cuenta que había una serie de tareas que no estaban remuneradas, ¿vale? Por ejemplo, el cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, el cuidado de la huerta, por ejemplo, en entornos, en este paso que hubo de lo rural a lo urbano, en esta especie de éxodo rural que tuvo lugar el siglo pasado, el cuidado de la huerta, por ejemplo, de la cocina, otro tipo de tareas, ¿no? Que tenían que ver con el hogar. Bien, todas estas tareas hay que tener en cuenta que sostenían la vida. Esto eran tareas que sostienen la vida, ya digo, la comida, el cuidar a los hijos, el cuidar a los mayores, el cuidar la propia huerta, etc. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, y es que estas cosas no cotizaban, estas cosas no pagaban impuestos, estas cosas no entraban dentro del GDP, no entraban dentro del Producto Interior Bruto, ¿vale? Y esto a una serie de personas, a una serie de élites, les molestaba mucho. Entonces, aquí hay que tener clara una cosa. Hay un elemento que se repite con frecuencia, muchas veces incluso desde algunos ámbitos de lo que se conoce como el feminismo hegemónico de hoy en día, con los cuales no podemos estar para nada de acuerdo. Se dice mucho, desde todos los ámbitos, no solo desde el feminismo, también personas del eje, digamos, de la parte del eje, digamos, más conservador y tal, se repite. Esto de las mujeres antes no trabajaban, ¿no? Esto se dice, no, es que las mujeres antes no trabajaban, estaban en casa y no iban a trabajar y tal. ¿Cómo que no trabajaban? O sea, trabajar solo es trabajar para alguien.
Trabajar solo es trabajar para tu jefe. Trabajar solo es trabajar para el gobierno. Trabajar solo es trabajar de manera asalariada. Solo uno trabaja si le dan un salario. Esto es gravísimo porque lo que implica es que hay una ideología detrás que lo que implica es que solo es trabajo aquel que incluye algún tipo de digamos, de relación de jerarquía o de posición de alienación por parte de la persona que trabaja. O sea, una persona que trabaja para sí misma, una persona que cultiva su propio huerto, como no cotiza, como no paga impuestos por esas lechugas que luego saca para afuera, o esas patatas, etcétera, pareciera como si no trabajase. Y eso no lo podemos aceptar bajo ningún concepto. Y otro elemento que también hay que recordar, y todavía estoy en la parte esta de los disclaimers, es que en el paso que hubo desde la época preindustrial a después de la revolución industrial, toda la incorporación de esa incorporación masiva de mano de obra sobre todo de los varones a las fábricas, etcétera, que relegó a muchas mujeres a tareas que tenían que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado de la prole, con el tener la prole, el proletariado que lo único que tenía era la prole, y de ahí viene el nombre, ¿no? Que su propiedad no eran más que sus hijos, una especie de futura fuerza de trabajo y tal. Esas mujeres relegadas a ese tipo de tareas, bien, hay que recordar que esos hombres tampoco es que estuviesen súper felices allí en la fábrica, etcétera. Eran muchas veces circunstancias muy duras, circunstancias de trabajo muy duras, con jornadas muy largas y trabajos, digamos, físicamente demoledores. Entonces, la tesis principal aquí es que tanto los hombres como las mujeres, históricamente, es decir, las personas que han estado bajo el yugo de estas élites que yo estoy criticando aquí, han sufrido por diversas razones. Por supuesto, era cierto que las mujeres tenían, digamos, carencias a nivel de libertades. Con todo esto se comenta siempre de tener que pedirle permiso al marido para no sé qué, abrir una cuenta del banco, todas estas cosas que se suelen comentar. Por supuesto, estamos en contra de absolutamente todo eso y creemos aquí en la libertad individual, por supuesto. Pero lo que quiero recordar también es que las condiciones de trabajo de esas mujeres, que yo sí considero trabajo, aquello que pudiesen estar haciendo en casa, y las condiciones de trabajo de lo que hacían los hombres, no eran precisamente una maravilla, no estaban pasándoselo bomba en ninguno de los casos, ¿vale? Entonces, con respecto a esto de la crisis de los cuidados, ¿qué pasa hoy en día? Que ahora todo esto se externaliza, se mercantiliza y se hace pasar por las necesidades de algo que sea suministrado por las élites. ¿A qué me refiero? Guarderías, residencias, comida rápida, ir a picar algo entre el curro, tal. O sea, más dependencia, básicamente, de tu vida dentro de lo que es el trabajo, del mercado laboral, y dependencia también del Estado. Como dijo de manera infame Winston Churchill, de la cuna a la tumba, dijo, ¿no? Digamos, refiriéndose a que el Estado iba a cuidar a los niños desde que nacían, ya en un hospital del gobierno, ir a la guardería del gobierno, para luego ir al colegio del gobierno, para luego ir al instituto del gobierno, para luego trabajar para el gobierno o para algunas de las corporaciones amigas del gobierno, y posteriormente, después de haber pagado impuestos durante toda su vida y haber sido ordeñado, se le iba a dar un sitito en algún tipo de residencia del gobierno, o tener algún tipo de subsidio, de asistencia, de pensión o de plaza en una especie de, pues imaginemos, de albergue público para personas mayores, ¿no? O sea, de la cuna a la tumba te va a acompañar el gobierno. Terrorífico esto, por supuesto, porque diluye y debilita los vínculos familiares y te hace dependiente de unas élites que lo único que hacen es ordeñar a la gente. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es la cuestión de la doble jornada, ¿no? Femenina. Bien, el ingreso al mercado laboral de manera masiva por parte del sector femenino no fue acompañado en muchos casos de una suerte, como se diría hoy en día, de corresponsabilidad masculina, a tal punto que muchas mujeres acabaron teniendo dos trabajos: el remunerado, asalariado, alienado dentro de la empresa X donde tuviesen que trabajar, más los cuidados domésticos que tenían que ver con coordinar pues toda la cuestión de los hijos, de la comida y de todo esto. Al César lo que es del César, y eso hay que reconocerlo, que al final, al surgir la necesidad de repente de que las dos personas trabajen para pagar las mismas cosas, las mujeres no solo hacían lo que tenían que hacer antes, que sí era trabajo, al revés de lo que se suele decir, más el nuevo trabajo que tienen que ir a trabajar allí para el jefe de turno, quien sea, ¿no? Bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, menos hijos. Se tienen menos hijos y se tienen hijos más tarde. Hoy en día la gente tiene hijos tardísimo. Yo no digo que esto tenga que ser como en algunas, como en la Edad Media o en algunos sitios que se dice, no, pues la edad media de tener hijos era 16 años o 18 y tal. Cada uno que tenga hijos cuando quiera. Lo que estamos intentando analizar aquí son las razones sociológicas por las cuales la gente decide
dilatar esto en el tiempo y pasarlo para más adelante, ¿no? Y porque tiene menos hijos también. Si no me equivoco, la tasa de natalidad en España en el año 2024, el año pasado, fue de 1.1. Esto es gravísimo. Esto quiere decir que cada generación la población nativa se reduce a la mitad. Esto las élites están intentando revertirlo a través de digamos, incentivos migratorios masivos, ayudas, subvenciones, planes públicos, planes de vivienda, bla, bla. Traer a gente de fuera, mano de obra barata, que baje los salarios, ya no solo para los inmigrantes que llegan, sino para también las personas que viven aquí, los hijos de aquellos que se supone que han cotizado y que tienen sus pensiones y sus cosas. Bajan los salarios para todo el mundo, tienes mano de obra barata, precarizada, tienes choques culturales muy potentes, sobre todo en las zonas tensionadas, en los barrios, en las ciudades donde vive toda esta gente. Sigues diciendo que vas a hacer vivienda pública, está todo, digamos, apiñado y a presión a donde están esas ayudas y esos trabajos en las grandes ciudades, que es una cosa que yo critico también siempre. Quien siga este canal sabrá a lo que me refiero. Y básicamente son todos problemas. Es un conjunto de políticas totalmente perverso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, con la dificultad de acceder a la vivienda, con la precariedad, con la falta de tiempo, etcétera, la consecuencia que hay es esa caída de la natalidad, esa pirámide demográfica invertida. Ya no voy a mencionar ni siquiera el tema de las pensiones y todo esto, pero bueno, esto, en principio, una derivada que podría tener es la presión fiscal futura para intentar mantener eso. No se puede mantener, o sea, olvidaos que no se puede, no, matemáticamente no da. Es por mucho que les dé rabia decirlo, es un esquema Ponzi clarísimo. Las pensiones y la seguridad social es un impuesto más, y nace como un impuesto más, precisamente un impuesto súper rentable, porque cuando trabajaba muchísima gente, había muy pocas personas viejas, pues lógicamente eso era muy rentable. Ahora que hay menos personas trabajando y cada vez más, la población más envejecida, jubilada, y los jubilados duran 20, 30 años, pues lógicamente es insostenible, ¿no? Pero bueno, esto lo sabe todo el mundo, no hay por qué insistir demasiado. Y luego la cuestión de la desintegración comunitaria, o sea, hay menos tiempo para las redes locales, para las redes vecinales, para las asociaciones, para las parroquias, para las familias, para la familia extensa, etc. El tejido social se debilita en general y se sustituye interdependencia digamos comunitaria, como la que había antes, que era buena, era saludable, era próspera, por una dependencia estatal. Bien, para no irme mucho por las ramas, porque si no creo que me va a quedar un vídeo muy largo, voy a pasar directamente a los factores económicos. Bien, está la cuestión del efecto ingreso y la inflación y la puñetera reserva fraccionaria. Vamos a pasar por encima de esto rápido, pero lo suficientemente con la suficiente claridad como para que se entienda. Cuando todos los hogares pasan a tener 2 sueldos, los precios de la vivienda, de la educación, de la sanidad, de la educación privada, de la sanidad privada, etcétera, de la gente que tendría que estar proporcionando ese tipo de servicios, del ocio, de todo, suben. Y lo que parecía una especie de extra se convierte de repente en un requisito para llegar a final de mes. Para emplear a todas estas personas, para supuestamente aumentar la productividad, para ampliar, digamos, este tejido productivo en determinados sitios, las empresas y los sectores sociales se endeudan, piden dinero a los bancos, que utilizando la reserva fraccionaria lo que hacen es básicamente crear dinero de la nada. Los bancos se dedican a imprimir dinero de la nada, haciendo que haya una superabundancia de dinero dentro del sistema. Cuando hay las mismas cosas producidas para más billetes en circulación, cada cosa vale más, porque a cada cosa le corresponden más billetes. La gente tiene más dinero para pagar por las cosas, entonces los precios suben. Eso son leyes económicas de lo primerito que aprendes cuando estudias un poco de economía, ¿no? Bien, segundo, está la cuestión de la trampa de la deuda. Claro, 2 sueldos justifican, por ejemplo, hipotecas más grandes, préstamos más grandes, créditos para un coche, créditos para consumo a plazos, créditos para la lavadora, créditos para irse de vacaciones, etc. La cuestión de la deuda, la implementación de la deuda, también con un fuerte corte ideológico, fue también implementado en todos estos años. ¿Cuál es el resultado? Hay un boom financiero, pero también una gran vulnerabilidad, o sea, pues un ejemplo fue la burbuja inmobiliaria de 2008. Sí, hombre, vamos a hipotecarnos todos, vamos a comprar todos casa y en esto y en lo otro y más dinero y venga, invierto también en esta otra cosa. Vamos a ser todos promotores inmobiliarios aquí. Venga a imprimir dinero, venga a darle a la máquina a todo el mundo a hacer eso y se genera pues ese tipo de distorsión en el mercado, que no es como intentan vender muchas veces, es un fallo del mercado. No, es un fallo que tiene que ver con la injerencia precisamente del Estado en los mercados. Bien, otro punto, la cuña fiscal sobre el segundo salario. En algunos entornos, no ocurre siempre, pero en algunos entornos los sistemas tributarios, digamos que se paga más o pueden llegar a penalizar por progresividad y
y por beneficios en la presencia de salarios como estos que estamos mencionando. Y el ingreso neto del segundo salario muchas veces es realmente menor de lo que parece. Es verdad que en algunos regímenes fiscales se premiaba por cuestiones culturales, tradicionales, el matrimonio, ¿no? Había ciertas deducciones fiscales por la cuestión de estar casados, etcétera, porque eran, digamos, como las mismas cuentas para la familia y tal. Pero al final entran más sueldos y pues el tiempo, el trabajo, esas tareas que hacía... vamos a poner un caso digamos, muy normal, muy entendible de antaño. Una mujer que se quedaba en casa mientras el marido iba a la fábrica y ella hacía de comer, hacía la limpieza, criaba a los hijos, los llevaba al colegio, ponía todo a punto, les compraba la ropa, o sea, todas las tareas que hicieron tradicionalmente, seguramente muchas madres de quienes estén viendo este vídeo, ¿no? Que es una cosa que era así y muchas veces sigue siendo así hoy en día. Bien, imaginemos que ahora esa madre se incorpora al mercado laboral y pasa a ir a trabajar a las 9. Y esto lo he visto yo, por ejemplo, con alumnos. Yo estuve durante bastantes años dándole clase a gente de todas las edades, pero también a niños, clases de música. Y esto lo veía yo mucho. Madres y padres que se iban de casa a primera hora de la mañana, pero le pagaban un salario a una persona, normalmente inmigrante, que les cogía al niño, los duchaba, les daba el desayuno, los vestía, los llevaba al colegio, iba a casa, hacía la limpieza, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ve el sistema de todo esto? Lo que ve el sistema es una persona que antes estaba cuidando de su casa, de su familia, de sus hijos, etcétera, se incorpora al mercado laboral y pasa a trabajar para un jefe. De ese salario, el jefe paga una serie de impuestos y la persona que trabaja también paga otra parte en impuestos. De hecho, paga prácticamente toda, porque lo que paga en impuestos el empresario lo repercute en el sueldo. O sea, ese sueldo debería ser íntegro para la persona trabajadora, que es el resultado de la productividad que aporta ese trabajador al empresario. Pero bueno, pagan impuestos. En definitiva, hay un poco de dinero, bastante dinero que se va en impuestos al Estado. Bien, esa mujer se incorpora al mercado laboral. Trabaja para ese jefe o para el gobierno, a lo mejor se hace funcionaria, ¿vale? En cuyo caso el 100% de lo que percibe viene de impuestos, porque quien le está pagando es el gobierno. Bien, se están pagando impuestos y luego en la contratación de esa mujer que está haciendo las labores que antaño haría ella, también se están pagando impuestos por el salario de esa mujer y se está cotizando para que esa mujer inmigrante que vino digamos, apremiada por las condiciones laborales mejores que las de su país que se estaban ofreciendo en este sitio, también en parte por otro tipo de beneficios que tienen que ver con... hay beneficios como por ejemplo los bienes de posición que tienen que ver con la seguridad del país, tienen que ver con el tema de la sanidad pública, que tienen que ver con cosas que se ofrecen solo por estar en un sitio que ya hacen que merezca la pena hacer eso, ¿no? Entonces, esto se hace a propósito para traer inmigración y que esos trabajos que la gente no quería hacer los hagan los inmigrantes. Esto es doloroso, pero la gente tiene que entender que se hace así, se hace por esto. Hay un momento donde las personas, las sociedades que tienen estas tendencias económicas tan perversas, se produce una especie de shifteo, una especie de subida y dicen, yo esto ya no lo hago, vamos a traer inmigrantes para que lo hagan, para que yo me pueda dedicar a cosas más importantes. ¿Qué pasa? Que se ha delegado también el cuidado de los hijos, de la casa, de la familia, de la comida y el tiempo en familia en general. Entonces, el gobierno encantado, porque cobra muchísimos más impuestos y tiene el doble de personas a quien cobrarle impuestos. Antes, ya digo, cuidar a los niños o trabajar en casa o cocinar o limpiar o decorar o dedicarse a la huerta o hornear pan o todo esto, lo hiciese una mujer o lo hiciese un hombre, eso no pagaba impuestos. Ahora sí. Bien, por un lado esos contentísimos. Luego, digamos, el tejido, digamos, industrial o el gran empresariado, las corporaciones, etcétera, contentísimos también porque tienen millones de personas de golpe que pueden hacer todas las funciones que luego han ido incorporándose al mercado laboral, todas estas labores que todas las personas conocemos, ¿no? Bien, tienes mucha más mano de obra de repente asalariada. Y esas élites están así. ¿Y cuál es el resultado para el resto de personas? Inflación, todo es mucho más caro, nadie se puede permitir nada, la gente sigue acumulándose en las ciudades, la gente tiene, por lo general, salvo las élites, mucho menos dinero, por tanto no pueden tener casa en propiedad, no tienen hijos, etc. ¿Quién sí tiene hijos? Las élites. O sea, lo que ha producido todo esto es muchísima desigualdad.
Perdón, ¿quién sí tiene hijos? ¿Quién sí tiene muchos hijos? Los ricos. Los ricos tienen 6 hijos. La familia Botín, 6 hijos, no sé qué. El presidente, hijos. El otro, el vicepresidente, hijos. Todos esos tienen hijos. Todos esos tienen casísimas, gigantes, piscina, vacaciones, dinero. No os preocupéis, que a ellos no les falta de nada. ¿Sabes quién no tiene hijos? Tú. Y la gente que te rodea a ti y la gente que te conoce. O sea, el meollo, el núcleo, el grueso de la población ha desaparecido. Ha habido unas élites que se han, digamos, que han subido más hacia arriba, y ha habido una clase media que se ha precarizado precisamente por este tipo de cosas que generan las desigualdades. Todo esto siempre, por cierto, en nombre de la igualdad, de la inclusión, de la incorporación, de todo esto, pero es al revés y se hace a propósito. Y es un lavado de cerebro, es duro darse cuenta, pero es así como se hace. Entonces está esta cuña fiscal. Y luego la cuestión de que los salarios reales, desde los años 70, esto lo sabe todo el mundo, que mire un poquito tal, los salarios reales en España, si no me equivoco, son, creo que hace 30 años que prácticamente no han subido nada. Prácticamente no han subido nada. No es que digas, no, han subido, pero menos que la inflación. No. En términos reales, prácticamente no han subido nada. Entonces, un sueldo ya no alcanza para nada. Es que 2 sueldos ya casi no alcanzan para nada. Yo tengo un montón de amigos, que son parejas, que con 2 salarios entrando en la casa no pueden permitirse una hipoteca, no le dan la hipoteca, no consiguen ahorrar lo suficiente, a duras penas pueden permitirse, pues eso, un coche, tal, y bueno, un perro para dar una vuelta, pero hijos, los hijos que va, no nos lo podemos permitir, no hay pasta. Todo esto se maquilla como una especie de avance social. Bien. Conste que la parte sociológica que mencioné antes me parece la más grave o de las más graves, la de esa especie de debilitación del tejido social y esa sustitución de esa interdependencia familiar que había antes, interdependencia comunitaria, a esa dependencia estatal que hay ahora. Vale. Y ahora vamos a mencionar rápidamente los factores políticos de esto, factores políticos y estratégicos. Bien, hay una captura fiscal deliberada aquí, clarísima. O sea, una ama de casa no paga impuestos, aunque produce un valor real muy evidente y un beneficio social y un beneficio a su familia muy evidente, de cuidar a los hijos, de tener de hacer todo lo que tenía que hacer, que era muchísimo. Bien, ¿qué pasa? Que eso no pagaba impuestos y no era mano de obra barata para ningún jefe por ahí que pudiese contratar. Bien, y el Estado convierte trabajo invisible, que ni siquiera le quieren llamar trabajo, en una base imponible para luego además llevarlo al mercado para sus amigotes, ¿vale? Entonces, ¿qué se produce también? Una expansión del estado del bienestar, del puñetero estado del bienestar. También quien siga esta cuenta sabrá que tenemos una gran enemistad aquí con el estado del bienestar. Por cierto, aprovecho para recomendar el gran libro de James Bartholomew, Welfare State We Are In, que es un libro demoledor que muestra los perjuicios morales, sociológicos, económicos, pero sobre todo morales, que tiene en la población el estado del bienestar. Una de las mayores tragedias que le han ocurrido a la humanidad, el estado del bienestar. Bien, guarderías, colegios, residencias, todo esto sustituye a la familia. Pero es que no es que se haga, bueno, lo hacemos para quien no tenga familia que puedan ir a las residencias. No, es una sustitución. Es que la familia se diluya, que la gente se separe, que nadie tenga amigos, que nadie tenga familia, que te lleves mal con tus padres, que te lleves mal con tus hijos, que todo el mundo se diluya, se atomice, que ya te cuido yo, ya te pongo yo la guardería para los hijos, ya te pongo yo la residencia para los ancianos, ya te pongo yo el no sé qué. O sea, es diluir a todo el mundo, atomizar a la sociedad, separarla, atomizarla, para que lo único que tengan en común, sea el Estado. Esa es la estrategia. Bien, y a mayores, esto refuerza, pues lo que digo, la dependencia del Estado en vez de tener estos vínculos entre personas. Pero además esta especie de alianza entre el Estado y sus amigotes de las corporaciones. El Estado gana contribuyentes y legitimidad, además, porque tiene mucha gente a su cargo de pronto. Y las grandes empresas obtienen mano de obra barata y abundante, por ejemplo, pues en la administración, en el retail, en los servicios, en todo esto, en todos aquellos trabajos que empezaron a tener de manera masiva las mujeres. También, pues, toda la cuestión, por ejemplo, del textil y de la costura, por supuesto, pero bueno, también sector servicios, administración, secretarías, una presencia funcionarial muy potente también. Y tal. Ya digo, no hay nada de malo con que las mujeres trabajen. Dios me libre de decir eso, para nada. No nos estamos refiriendo a eso. Las mujeres pues pueden ser cualquier cosa que quieran ser, profesoras, tal. No todo es que se hayan vuelto funcionarias. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las razones sociológicas detrás de ese vuelco masivo al mercado laboral y el dejar de lado una serie de tareas que ahora tienen que hacer otras personas por su contratación, pero esta vez sí cotizando. Bien. Y en cuarto caso está el uso ideológico de esto de la emancipación, que esto es muy grave también, porque se presenta como una suerte de aproximación feminista y de progresismo social, pero realmente lo que hay debajo es una utilización, ya digo, por parte de las élites y de las grandes corporaciones para
meter masivamente una base poblacional que es la mitad de la población, básicamente, dentro de lo que es la cotización y el pago de impuestos y, ya digo, la mano de obra asalariada. En realidad lo que hace es convertir a la mujer en una especie de sujeto doblemente explotado. Explotado laboralmente en muchas ocasiones, pero también por explotado por su realidad vital y el tipo de tareas que se siguen esperando de esa persona y que en caso de hacerlo voluntariamente tendría que poder seguir haciendo. Quiero decir, a lo que me refiero es a que si una persona, hombre o mujer, quisiese seguir haciendo una serie de tareas que no, tradicionalmente se han estimado que se hacían en la casa, debería poder seguir haciéndolas, si quisiese, sin que se espere de esa persona que tenga que introducirse necesariamente en el mercado laboral y ganar dinero para pagar por las cosas que se supone que tiene que tener, y muchas de las cuales, pues ya sabemos, en este mundo consumista en el que vivimos, que no son verdaderamente necesarias, pero en todo caso sentir esa especie de presión social, ¿no? Esto me recuerda, voy a meter aquí una pequeña cuña rápidamente, me recuerda a la cuestión de, en la época feudal, lo que hacían los señores feudales muchas veces para forzar a la gente a hacer lo que ellos querían. Se les obligaba a pagar impuestos con monedas o con oro, de tal manera que las personas que estaban bajo su yugo ya no solo es que tuviesen que ir a trabajarle las tierras a ellos, es que se obligaba a esas personas a trabajar luego sus propias tierras para generar un poquito e ir al mercado a venderlas para que les diesen monedas para poder dárselas al señor feudal. Si ese señor feudal no existiese, ellos con trabajar su tierra vivían allí, no les hacía falta incorporarse al mercado monetario. No les hacía falta con trabajar directamente con las cosas, intercambiar un poco, hacer un poquito de, a lo mejor, de trueque en aquellas zonas, ya les bastaba. No quiero decir que hoy haya que vivir así, es lo que ocurría, pero había una especie de implementación forzosa dentro del mercado de la moneda, porque se les forzaba a tener que ir a comerciar y a vender X cosas para tener oro y para poder pagarle los impuestos a ese señor feudal. Es decir, que las regulaciones y los impuestos muchas veces modifican las conductas de las personas y modifican también los tejidos sociales. Repito una vez más, un caveat. ¿Quiere esto decir que nos opongamos a que la gente libremente decida trabajar o voluntariamente se dedique a esta actividad o a esta otra? Para nada. Hay que ver la razón, hay que ver cuáles son las razones detrás de ese vuelco sociológico tan fuerte y quiénes fueron las personas beneficiadas por cómo se diseñaron las cosas. Entonces, consecuencias de todo esto a largo plazo. Vamos a ir cerrando. Consecuencias. Una espiral de insatisfacción, clarísima. O sea, 2 sueldos, más deudas, muchísimo menos tiempo, menos poder adquisitivo y una especie de frustración crónica. Conoceréis a personas en vuestro entorno. Son pareja, no pueden permitirse la hipoteca, no pueden permitirse tener coche, apenas vacaciones, o con lo poco que ahorran se lo gastan todo en vacaciones porque están totalmente asqueados y frustrados con su trabajo, etc. En general, menor poder adquisitivo y las parejas, pues, tienen 36 años, todavía no tienen ningún hijo, porque dices que, claro, no tenemos dinero para la casa, no tenemos dinero para tirar adelante y tal. Sabemos a lo que nos referimos con esto, lo conoceréis todos. La fertilidad desplomada. En España, ya digo, si no me equivoco, más o menos 1.1 hijos por mujer, según las encuestas en el año 2024, si no me equivoco, ¿no? Según los datos. Claro, esto, para las personas que todavía crean en el sistema público de pensiones, es un riesgo para las pensiones. Es un riesgo también para la continuidad cultural y para la cohesión social. Es un entorno social que está colapsando, es un colapso evidente, ¿no? 1.1, si de cada mujer nace solo un hijo, o sea, de cada hombre y mujer sale solo un hijo, pues ya imagináis lo que ocurre. Ahí solo hay que leer a... Vaya, hombre, me saldrá. El sacerdote, maltusianismo. Solo hay que leer a Malthus para ver lo que ocurre con las multiplicaciones de carácter geométrico y lo mismo, cómo colapsan las culturas, etc. Bien. Tercero, esta especie de generación sándwich que queda ahí en el medio. Adultos que están atrapados entre cuidar hijos, cuidar a padres, apenas tienen recursos ni tiempo. Es esta generación que veréis ahora por ahí de vez en cuando, 40, 50 y pico años, que está un poco entre los dos mundos, ¿no? Entre esa gran masa de jubilados que cobran más de media que las personas trabajando, lo cual es una auténtica locura a nivel económico, no tiene ningún sentido y eso va a acabar rompiendo. Y por último, por mencionarlo ya como siempre, la sociedad infantilizada, que lo critico mucho, quien siga este canal sabe a lo que me refiero. O sea, pérdida de competencias básicas, ya más que nada, ya
cocinar, cuidar, cultivar, arreglar cosas, coser, hacer trabajos con madera, pintar, ser autosuficientes, digamos, hacer todo tipo de tareas, digamos, comunitarias que no computan para el Producto Interior Bruto. Y aquí no estoy hablando ni de mujeres ni de hombres, ¿eh? Todo esto que digo, de cocinar, de cuidar, de arreglar, de hacer trabajos, de todo esto, lógicamente lo puede hacer cualquiera. Todas estas cosas no computan, históricamente no computan. Y de hecho hay estudios, un libro que estuve leyendo recientemente, que tenía que ver con la pobreza en las grandes ciudades, mencionaba que había sectores que a veces daban unos marcadores desviados a nivel de pobreza en algunos de los estudios, porque eran culturas que, por venir de un entorno mediterráneo más cercano a la familia, etcétera, había muchas tareas, había gran parte del trabajo que hacían esas personas que no aparecía computado como trabajo, porque eran cosas que hacía la gente libremente. Oye, te doy tal si me cuidas al hijo por la tarde. Oye, me vienes a casa a ayudar con no sé qué. Oye, tengo que pintar la casa. Bueno, te lo hago yo y tú me quedas con los niños y tal, ¿no? Este tipo de cosas. Todo eso no computa. Y esa especie de economía, que para algunos será incluso economía sumergida, y bendita sea la economía sumergida, el mercado negro y todo lo que pase por minar la prevalencia y la capacidad de expolio del Estado. Todas estas cosas no computan y eso les da mucha rabia, por eso van generando incentivos para que todas esas cosas se vayan borrando de un plumazo y que básicamente todo acabe en personas atomizadas, las personas teniendo hijos a poder ser solas, como vemos en el documental La teoría sueca del amor, o sea, las mujeres solas en su casa, inseminándose a sí mismas, teniendo hijos ellas solas, los hombres solos también por su cuenta, todos yendo a la fábrica a trabajar, sí señor, venga el Estado, venga el gobierno, gracias, sí señor, venga, vamos a hacer todo nosotros aisladitos, que ya nos cuida el gobierno. Así están allí, que la mitad de la población vive sola y una de cada 4 personas muere sola. Allí se dan cuenta los vecinos por el olor del cadáver. Así es como se dan cuenta. Bien, y por último, la archiconocida dependencia de los servicios estatales y del gobierno, en definitiva, ¿no? O sea, toda esta realización de la idea infame que mencioné antes de Churchill de la cuna a la tumba. O sea, esta hiperdependencia de la gente, hiperdependencia que acaba teniendo la población de todos los recursos y los servicios empiezan a dar por hecho que debería dar el Estado, cuando deberían ser las familias las que lo dan, deberían ser los barrios, deberían ser los vecinos o los pueblos o la gente que te conoce, la familia extensa, la que hiciese esas labores, que la gente estuviese mucho más conectada, que no todo lo que se hace, no todo lo que se haga, no todo lo que se trabaja tiene por qué cotizar ni tiene por qué computar para el Producto Interior Bruto. Y sin embargo ahora se estima que sí, que el Estado tiene que darnos todo eso para que no perdamos el tiempo ni estemos ocupados viviendo y podamos dedicarnos plenamente a trabajar para ellos. Bueno, pues con esto estaría todo. Espero que se haya entendido. Estoy seguro de que va a haber un pequeño porcentaje de personas que por pura desidia, por pura pereza, no van a hacer el esfuerzo de entender estos argumentos que acabo de mencionar y seguramente vayan a extraer incluso que estoy en contra de que las mujeres hayan incorporado al mercado laboral, ¿no? Bueno, ya puse el disclaimer al principio, puse disclaimers por el medio, los digo ahora también. Yo más no puedo hacer. Quien quiera entender, que entienda, y quien no, pues que se apañe. Los argumentos son estos. Es una cuestión, ya digo, sociológica, de filosofía política, una cuestión que tiene que ver con la ética también, pero sobre todo, ya digo, con la sociología y con una serie de dinámicas políticas y económicas que se llevaron a cabo, que lo que han hecho es exacerbar las diferencias, lo que han hecho es acumular riqueza en menos manos, lo que han hecho es pues hacer básicamente lo que ocurre ahora, generar cientos de miles de parejas que intentan vivir juntas, se dejan el 70% de lo que ganan en el alquiler, un buen mordisco se lo lleva el Estado en impuestos, están los dos trabajando, no tienen hijos, tienen un perro, van por ahí, se van de vacaciones, o sea, viven pues con un perrito, sin ser dueños de su propia casa, sin ser dueños de su propio negocio, sin ser dueños de su propio futuro y fingiendo que tienen 16 años cuando realmente tienen 40, es decir, una sociedad infantilizada, una sociedad sin responsabilidades, una sociedad que no puede ir a ningún lugar de esta manera. Y esto es resultado de este tipo de políticas que fueron implementadas a propósito, ¿vale? Hace ya muchas décadas. Bien, pero ¿cómo se empezó eso a gestar y quién y de qué manera? Podemos verlo, si acaso, en otro vídeo. Por último, deciros que, ya que estamos hablando de desconexión, de que estamos todos aislados, de que no encontramos con quién
comunicarnos, de que no encontramos con quién debatir de estas cosas, aprender. Esta sensación que tiene mucha gente que me contacta por Instagram, por ejemplo, para decirme que no sabe con quién debatir, que en su familia no le entienden, que lees... Es que una chica, ¿no? Pues es que mis amigas le hablo de estas cosas y me dicen que soy una aburrida y tal. Toda esta especie de desconexión y falta de foros y de espacios donde debatir estas cosas, hemos intentado solucionarlo con nuestra comunidad Micelio. Os voy a dejar en la descripción un enlace para que le echéis un vistazo, entréis en la página sin compromiso, le echáis un vistazo, pero es un espacio donde podemos debatir, compartir información, compartir posibles proyectos que vayamos a hacer por ahí, eventos, vamos a intentar hacer quedadas presenciales también, pero sobre todo es un espacio donde hablar con personas que tengan el mismo tipo de intereses que tú, el mismo tipo de preocupaciones y que quieran con total libertad, sin cortapisas, pero también con educación, pues debatir de estas cosas y buscar soluciones y maneras de mejorar todo esto que ahora mismo, tal y como está, es un desastre. Os dejo por ahí el enlace, echadle un ojo, que seguro que os gusta. Y nada más, os voy a dejar por aquí en la pantalla, en algún sitio, un recuadrito para que veáis el siguiente vídeo. Espero que tengáis un gran día o una gran noche, dependiendo de cuando lo estéis viendo. Y nada más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.